actividades que requieren. Como le digo, mi lady y Dania, hoy en la última sesión, las quiero felicitar a las dos. Fueron muy cumplidas. La verdad son las tecnólogas que necesita el país por su dedicación, su esfuerzo y lo más importante, el deseo de superación que tienen. Como les decía, hoy tenemos la última resultado de aprendizaje. Reviso una cosa y ya les habilito. Perdón, voy a corregir, era que tenía mal el nombre, ¿listo? Dania y mi lady. Corregí ya entonces el lapsus. El cuarto resultado de aprendizaje de la competencia de derechos fundamentales del trabajo es participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y la naturaleza.
tiene este resultado de evidencia, este resultado de aprendizaje tiene dos evidencias. Una de desempeño, que es un foro, estado social, de derecho, y una evidencia de producto, que es la presentación del trabajo. ¿Listo? Correcto. Bueno, desarrollo para una vida digna. ¿Me lees, por favor? El Estado democrático reposa en la soberanía popular y esta debe entenderse como un procedimiento igualitario de formación del poder con base en el predominio del principio de la mayoría. Frente al concepto de democracia, podemos decir que se identifica con el bien absoluto, entendido en la perspectiva popular como el autogobierno del pueblo. Rousseau es el pensador político que reintroduce este concepto de democracia. Su primera experiencia política ocurre en la Revolución Francesa, junto con un concepto burgués de libertad, y supone la identidad de gobernantes y gobernados, ya que somos libres en tanto nos damos las leyes que obedecemos. Esto lo dice Malguard, 2009. ¿Listo? Quiero ubicarlas. En esta sesión, en este resultado de aprendizaje, vamos a empezar a ver los diferentes pensamientos e ideas de algunos filósofos frente a este tema. Por ejemplo, el primero es Marquardt, ¿sí? Él habla sobre democracia, identifica la democracia como, como la autoexperiencia propia de cada persona para atender lo que rige el país. Aquí aparece otro pensador, Mileski. Milady, ¿me puede leer este párrafo? Sí, señor. Desde este punto de vista, el Estado social puede ser definido como el Estado que garantiza estándares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación, educación, asegurados para todos los ciudadanos bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad. Exacto. Si se dan cuenta, ya empiezan los pensadores a determinar ciertas ideas, ¿no? Y siguen con la idea de qué es lo que le compete a cada ciudadano, qué es lo que le hace falta para ser feliz. Si se acuerdan ustedes, en la filosofía básica de bachillerato, aparecieron los filósofos hablando de cuáles son los elementos del arjé de las cosas, el principio de las cosas, ¿sí? Entonces dijo uno que el agua, otro dijo que el aire, otro dijo que la tierra y otro dijo que el fuego. Ahorita estos pensadores empiezan a preguntarse qué es lo que le conviene al ciudadano en cada estado social. Entonces aparecen los términos habitación, salud, alimentación, salario digno, educación. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿qué está pasando hoy en el mundo? Y hay otros términos ahí. Entonces aparece el derecho a la solidaridad y el derecho a la tercera generación. Y entonces, frente a qué está pasando en el mundo hoy, aparecen términos como la pobreza, la injusticia, la discriminación y la vulneración de los derechos que todos compartimos. ¿Seguimos? Aparece entonces ahí, en 1848, el señor Carlos Marx, que todos lo vimos en bachillerato. ¿Sí acuerdan de él? Con el famoso Más o manifiesto menos, del partido. ¿Cómo? que más o menos, profe. Ah, bueno.
Entonces, en 1948 aparece el manifiesto del Partido Comunista, ejerciendo una fuerte influencia en el desarrollo histórico de los siglos XIX y XX, ya que planteó dos ideas básicas. La primera, que no son las ideas y las creencias las que determinan las relaciones y las condiciones sociales de vida, sino que por el contrario, son las condiciones sociales de vida las que definen las ideas. Y la segunda es que las cosas son cambiantes, se transforman y no tienen esencia. Con esto se plantea la naturaleza dialéctica de la doctrina del socialismo científico. Ya aparece el término socialismo, que va a empezar a refutar todo lo del capitalismo, que es la famosa lucha que han tenido a nivel de siglos los partidos social, comunista y el capitalista. ¿Listo? ¿Alguna duda? No, señor. Bueno, otro pensador, Engels, Marx y Engels consideraban que la burguesía había revolucionado profundamente los modos y las relaciones de producción, reduciendo la sociedad feudal a la existencia de dos clases, capitalistas o propietarios de los medios de producción y la de los proletarios o trabajadores, considerando también que la lucha de clases es la que definiría los cambios en la historia. A partir de las ideas de Marx y Engels y de varios grupos socialistas, se organizan movimientos sindicales en Europa, que en algunos países se convirtieron en partidos políticos. Y bajo ese escenario se da un enfrentamiento entre los grupos y sectores liberales en el poder e incluso contra los sectores democráticos. Por ejemplo, yo le pregunto a Milei y a Dania, en este momento actualmente, ¿qué países están llevando este concepto qué? Comunista en el mundo? ¿Qué países? A ver, Milei. Por ejemplo, China puede ser. China, muy bien. Y más cerquita, Cuba o Venezuela. Venezuela, muy Venezuela. bien. Y otro más cerquita, ¿cuál es? Uno bien cerquita, que tiene estas ideas comunistas de izquierda. A la una, Chile, no. ¿cómo? Chile, no sé. Colombia, Colombia. claro. El señor Gustavo Petro Urrego tiene esa fundamentación teórica. Por eso perteneció a la izquierda. Ustedes lo saben, todo el mundo lo sabe. Fue guerrillero activo, luchó por la causa y por eso entonces hoy es nuestro presidente de la República. Que de una u otra manera, señoritas, a un país capitalista como Colombia toda la vida, más de 200 años, a un comunista le queda muy difícil colocar sus ideas, ¿sí? Que hable de Marx y Engels, le queda muy difícil, porque nosotros no tragamos enteros, ¿sí? La lucha de clase ya no es qué, ya no es deber aquí en el mundo. Des en cuenta que lo que está pasando en el mundo y las guerras, lo que pasa en Israel, lo que pasa en el lejano oriente y todo, eso tiene un componente social que lo que buscan es que los países capitalistas se enfrenten con los de izquierda. Por eso des en cuenta que Estados Unidos está apoyando aquí en Israel y Rusia está apoyando, quiere apoyar a los guerrilleros, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Por eso en qué día la embarró el señor presidente de Colombia cuando le puso a decir que él era como directamente apoyando al grupo guerrillero que está en contra de Israel. ¿No? ¿Cómo es que llama el grupo? ¿El grupo qué? Hamas, creo que es. ¿Cómo se dice? Exacto, muy bien. Hamas, exacto. ¿Qué es el Hamas? Es un FARC, es un grupo FARC, como en Colombia, pero con mucho más poder bélico, ¿sí? Hace mucho más daño. Y eso es lo que están viendo ahorita los pueblos. ¿Por qué? Porque todavía están confundiendo la terminología
que estos señores Marx, Engels han querido o dejaron en la historia. Seguimos. En 1848, levantamientos populares impulsados en su mayoría por las doctrinas socialistas. En 1848 en Europa se presentan una serie de levantamientos populares impulsados en su mayoría por doctrinas socialistas. Los partidos socialdemócratas jugaron un papel preponderante en el desarrollo del debate político entre liberalismo y socialismo. Y el problema que se plantearon fue el de encontrar el camino más adecuado para la inevitable revolución. Entonces dieron a esperar a que se desarrollaran las contradicciones internas dentro del sistema, haciendo uso de las garantías y libertades que ofrecía el constitucionalismo liberal, mientras llegaba el día en que el mismo sistema explotara internamente. Este momento de crisis se ha aprovechado por los socialdemócratas para llegar al poder y establecer un Estado socialista. A ver, yo les pregunto a Dania y a Milady, que la veo que están pilosas y que saben de actualidad. ¿Qué país en el mundo vivió esto que acaba de leer? Sobre todo donde dice, llegaba el día en que el mismo sistema explotara internamente. ¿Qué país explotó y qué país está explotando internamente? Porque quisieron llevar la doctrina socialista, implantarla en su país y no pudieron. ¿Quién me dice? Chocolatina para Dania o para Milady, me contestan. Una chocolatina virtual. A la una. ¿Argentina? No. Antes de Argentina. Era un señor barbado. Bolivia, no, no sé, Ecuador, no sé. A las Cuba, dos. no sé, Cuba. ¿Cómo? Cuba. Cuba, exacto, Cuba. Miren el señor Fidel Castro, el que implantó allá. Él implantó un socialismo frenético con la gente, ¿sí? Tanto así que les dijo un día, está prohibido que las familias tengan más de 2 hijos, porque vamos a proteger la capacidad demográfica de nuestra isla. ¿Qué hizo él entonces para demostrar al pueblo que él tiene razón? Empezó a guardar en las bodegas que tenía el Estado, a guardar los alimentos, ¿sí? Cosa de que entonces cuando había necesidad, el gobierno decía, el gobierno les va a dar la libra de arroz todos los días a tales horas. Y eso lo hacían, ¿sí? Cuando empezó a decirles, la carne que comen la vamos a producir nosotros mismos. Entonces aparecieron los primeros enlatados cubanos, ¿sí? El famoso Carve, que llegó a Colombia. Entonces Cuba fue el primer país que utilizó eso. En la parte del transporte lo mismo. Y ese cuenta, murió Fidel Castro y estalló, porque esa isla no supo afrontar lo que estaba viviendo ese pueblo. Por eso los cubanos deciden en su momento desertar, ¿sí? Y grandes actores y artistas cubanos, como Gloria, ¿cómo es que llama esta? La cantante Gloria Esteban, ¿cómo Trevi. es? No, Gloria Trevi no. Estefan. Exacto, ella. Ella se cuenta que no pudo volver al país porque no, le cerraron las puertas. Y a la luz de ese país, de esa isla, apareció uno muy cercano a Colombia, que está viviendo eso y que está perjudicando a Colombia. ¿Cuál es ese país? Ya me lo dijeron ahora. Venezuela no. Venezuela, exacto. ¿Qué está pasando en Venezuela?
La realidad social de Venezuela es muy dura. Dense en cuenta que muchos venezolanos están aquí en Colombia y hoy le agradecen a Colombia la ley de migración que aceptó, que es recibirlos y ayudarlos. Pero ¿qué está pagando Colombia? Que la gente mala de Venezuela, las pandillas se hayan venido para acá y estén haciendo lo de ellos, ¿no? Dense en cuenta que en Bogotá, la famosa banda esa del tren de Aragua, son los que están matando a todas las personas allá. Se volvieron sicarios, se volvieron extorsionistas. Entonces, son problemas sociales que causa este socialismo y este liberalismo que, la verdad, sus ideas no tienen sentido. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que atacar a los que tenían era la mejor manera de sacar adelante un país, y no era así. Y en este momento es lo que nos puede pasar a nosotros, Colombia, porque el señor Petro tiene las mismas ideas. ¿De quién? De las mismas ideas del señor Maduro, del señor Chávez, que ya murió, del señor Fidel Castro, que ya murió. Son ideas socialistas, ¿sí? Pero Colombia, gracias a Dios, todavía tiene estadistas que no comen entero. No le estoy diciendo que no podamos salir adelante. Vamos a salir adelante, jóvenes. Por eso hay todavía en Colombia tecnólogas como Milady y Dania que sacan adelante sus proyectos de vida. ¿Seguimos? En 1864, ¿ustedes recuerdan lo que vimos en estos días de la OIT? Sí, que velan por los derechos Exacto. laborales y demás. La Organización Internacional del Trabajo. ¿De dónde nace esa Organización del Trabajo? De esta reunión de la Internacional de Trabajadores. Me lee, Dania Marcela, me puede leer con mi lady un párrafo uno y se ponen de acuerdo, ¿sí? Entre las dos me van a leer este párrafo. Bueno, yo empiezo. Listo. Reunión de la Internacional de Trabajadores. En 1864 tiene lugar la reunión de la Internacional de Trabajadores que fracasa ante las presiones de la Guerra Franco-Prusiana. En 1887 se reúne la Segunda Internacional para buscar la unidad de los partidos socialdemócratas europeos, a fin de lograr mayor capacidad política, pero fracasa nuevamente en 1914 al estallar la Guerra Mundial, ya que los partidos socialistas apoyaron el otorgamiento de créditos para la guerra y convocaron a sus copartidarios a participar en ella, presentándose así una fuerte contradicción al interior del movimiento socialista, porque mientras consideraba como gran enemigo al capitalismo, actuaba al interior de sus instituciones democráticas a través de los partidos de masas, para esperar la autodestrucción natural del Estado burgués, producto de sus propias contradicciones. Sigue, Se mi deja lady. entonces de lado la acción violenta y se concentran fuerzas en la acción política. En 1903, Vladimir Lenin afirma que en ciertos países, como por ejemplo en Rusia de esos años, caracterizada por el atraso económico y por la pobreza, no es posible esperar el desarrollo de un capitalismo que ni siquiera se ha iniciado y por ello se hace necesario ensayar el socialismo sin tener que esperar que el capitalismo desarrolle sus contradicciones, para lo cual se hace necesario que los partidos socialistas debían convertirse en partidos revolucionarios de masas que no continúen en el juego de la burocracia burguesa parlamentaria. Muy bien. Síntesis, mi lady y Dania. Palabras clave de este parágrafo o de este párrafo. Lo veníamos hablando con los países comunistas de nuestra historia, de nuestro tiempo. Des en cuenta ahí, ¿no? Lo que leía Dania. Rusia pensó que con la acción violenta iban a sacar adelante sus cosas. Y cuando se da cuenta que no, que la violencia no lleva a nada, entonces aparece la acción política.
Por eso aparece un señor de nuestra época, el señor Gorbachev. ¿Recuerdan de él? Que fue primer ministro de Rusia con la famosa palabra clave, el glasnost. ¿Qué era el glasnost? La unidad, la igualdad. Ya empieza a hablar de igualdad, pero una igualdad política, no social. Porque es que la igualdad social, como la rusa, la venezolana, la cubana, pensaba que atacando a Estados Unidos, que es el país capitalista por excelencia, que atacándolos, que queriendo acabar con ellos, iban a salir adelante. Se dieron cuenta que no. Estados Unidos les demostró que son la potencia mundial en todas las cosas y mire cómo van. ¿Han entendido, señoritas? Señor, Sí, señor. Bueno, revolución bolchevique. En 1917, la revolución bolchevique conduce al derrocamiento del régimen zarista, que estaba en muy malas condiciones, fundamentalmente por las derrotas militares en la Primera Guerra Mundial. Todos estos acontecimientos generan una fuerte división en el socialismo. Por una parte de los partidos demócratas, que consideran que son los representantes de las masas trabajadoras y que es necesario esperar el máximo desarrollo del capitalismo para poder pasar al socialismo. Y por la otra, los partidarios de las ideas de Lenin, que creen que no se debe esperar el desarrollo del capitalismo, sino precipitar una revolución violenta y la aparición de la dictadura del proletariado, para lo cual se hace necesario crear partidos comunistas que estarán a la vanguardia de la clase obrera y que son los que llevarán a la revolución. Lo que decíamos, niñas, el socialismo ha pensado que con la guerra lo consiguen todos, ¿sí? Y es en cuenta que entonces estos pensadores que se preguntaron algún día qué está pasando en el mundo hoy y que se dijeron, hay que buscar el derecho a la solidaridad, no hay que buscar el derecho a la tercera generación, y alguno dijo, hay que buscar la solución a la pobreza, a la injusticia, a la discriminación, a la vulneración de los derechos que todos tenemos y compartimos. No es la guerra, es la parte política. Y hoy en día, en este siglo, es lo que quiere volver a buscar, que políticamente los pueblos arreglen sus situaciones. Miren lo que está haciendo el Papa. El Papa está pidiendo específicamente con su fuero espiritual que los pueblos dialoguen, que no salgan a la guerra. Dígame, ¿qué guerrilla o qué humanidad puede entender que unos guerrilleros lleguen a un jardín, vean 40 niños y los fusilen? Eso no tiene sentido. Y ese es el pensamiento social que todavía hay algunas huellitas que están tocando países, ¿sí? Lo que está pasando aquí en Colombia. En Colombia todavía tenemos las famosas eh, disidencias de la guerrilla, ¿sí? Que son aquellos factores pequeños que quedaron en el monte porque no quisieron volver a la ciudad. Y no, nosotros preferimos seguir aquí peleando y son los que están haciendo daño. Mientras que los grandes líderes sí están aquí en el gobierno como representantes a la Cámara de Senadores tratando de buscar alternativas de desarrollo. Hagan una lectura ahí de este párrafo sin que lo lean duro, ¿sí? Hagan la lectura. La hacen y apenas terminen, entonces me dicen y miramos qué entendieron. ¿Listo?
¿Listo? Les ayudo para que entiendan este párrafo. Aquí ya se sintetiza en lo siguiente, señoritas. Después de que siguen pensando que la solución es la guerra, es entender que al rico hay que seguirlo con guerra y todo, eso lo piensan los comunistas. Primera vez que aparecen después de las guerras mundiales, que los partidos socialistas europeos deciden aceptar la democracia. Es decir, es la tercera generación que deciden pensar por primera vez en términos como la solidaridad, los derechos humanos, el desarrollo económico, político, social y cultural. ¿Todo por qué? Porque ya se han dado cuenta que se están matando entre ellos y hay que buscar la paz. ¿Listo? ¿Entendido nada más? Sí, señor. Señor, Bueno, es preciso tener claro que cuando se define un Estado como constitucional y democrático de derecho, no se hace referencia solo al actual momento de la progresión histórica del Estado, sino fundamentalmente a un sistema político y económico orientado hacia la realización de la justicia por medio de la libertad política y la igualdad económica mediante la configuración democrática y pluralista. Se trata de un Estado constitucional republicano, democrático, con 4 elementos claves. Una república que ha roto el tipo de reino dinástico con un republicanismo democrático, una ley fundamental que legitima y limita el poder estatal. La Constitución, creada normalmente por una asamblea constituyente que reclama una prioridad frente a otras leyes, una estructura basada en la división de poderes y un catálogo de derechos fundamentales. Es la base de nuestra competencia. Por eso entonces resumimos. Si los pensadores que leíamos anteriormente se preguntaron qué pasa hoy en el mundo, entonces algunos dijeron, no, hay que pelear por lo de nosotros, peleemos, luchemos, la guerra. Otros dijeron, no, espérese, busquemos la parte democrática. Dense en cuenta que entonces, hasta en el año, aquí aparece el año 1900, ¿qué? Ah, no, aquí no está. Aquí aparece ya entonces que era preciso tener claro que debían definir un Estado como constitucional y democrático. Y aquí entonces todos tienen que buscar eso. Por eso les decía a niñas que la tercera generación se empieza a responder desde el punto de vista de la democracia sobre la pregunta ¿qué pasa hoy en el mundo? Entonces ya empiezan a hablar de buscar la paz, mirando la solidaridad entre todos, los derechos humanos y el desarrollo económico, político, social y cultural. Bueno, aquí está la guía de esta cuarta resultado de aprendizaje. ¿Listo? Participar en acciones solidarias, teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza. ¿En qué consiste el desarrollo de la guía? Presentación. Dice así. Evidencia número 1. La evidencia aparece ahí con su número y código respectivo. Presentación. Lean ahí entonces el inciso A, el B, el C y el D. ¿Listo? Para que lo desarrollen. Y los lineamientos para la entrega del producto es producto específico a entregar, un texto argumentativo, formato en Word o PDF, mínimo una hoja,
Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio presentación. Y la evidencia número 2, que es el foro Estado Social de Derecho, de forma individual, revise el componente formativo, específicamente con referencia al desarrollo para una vida digna, y resuelva las siguientes preguntas, de las cuales socializará las respuestas en el foro con sus compañeros. ¿Cuál es el concepto de Estado? ¿Qué significa Estado social? ¿Cuáles son las características de un Estado social de derecho? Lineamientos para la entrega, producto específico a entregar, participación en el foro, respuesta a las preguntas de manera individual. Para el desarrollo de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio Foro Estado Social de Derecho. ¿Comprendido? Sí, señor. Sí, señor. Instructor, la fecha también es para el 12 de noviembre. No, estaba de hoy 27 de noviembre al 15 de noviembre, ¿listo? Listo. Perfecto. Igual, mi lady y Dania, como ustedes han sido tan responsables, si no alcanzan, tranquilas, que yo les doy unos días más, yo, tranquilas, con calma, ¿sí? Bueno, señor, muchas gracias. Las quiero felicitar, sigan así, mi lady Giraldo Quintero y Dania Marcela Arboleda Arias, sigan así, responsables, que en un futuro ustedes se van a dar cuenta del fruto que van a recibir, ¿listo? Cuando estén recibiendo ese título como tecnólogas en análisis y desarrollo de software. Felicitaciones, ¿listo? Muchas gracias, instructor, muy amable, y gracias pues por la formación transversal que nos brindó. Con mucho gusto, señoritas. Ahorita entonces les envío todo lo que hace parte de este cuarto resultado de aprendizaje para que entonces tengan ustedes material y desarrollen lo pertinente, ¿oyó? Listo, profe, muchas gracias. Yo los comparto comprimido porque es que en el material hay mucha información, ¿oyó? ¿Listo? Listo, instructor, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, señor, todo claro por mi parte. Bueno, Todo entonces, claro señorita, también. muchas gracias, muy amable, mi Dios las bendiga y para adelante, ¿yo? Muchas gracias, instructor. Hasta luego. Bueno, mi lady Diania. Bueno, hasta luego.